estamos en este momento en el vivo de YouTube, la plataforma en donde estamos haciendo todas esas actividades que extrañamos a rolete, dije a rolete porque ya estoy llegando a los 40, a rolete en el festival, esa cosa de encontrarse con la gente, de los pasillos, de la birra afuera. Bueno, la pandemia del orto nos dejó afuera de eso, pero no podíamos estar fuera de la posibilidad de hablar con quienes hacen posible este festival trayendo sus películas. Así que tenemos 4 figuras en este momento, 4 figuras de Argentina. Ayer fue internacional, hoy es puramente nacional. Primero el señor Cristian Jesús Ponce, director de Historia de lo Oculto. Luego el señor Ernesto Aguilar, director de El Sótano de las Almas, que está en programa argentino. Y el señor Mario Córdoba, con su documental que mete wiki mal, Líbranos del Mal. Sí, Cristian ya está sintiendo con la cabeza porque él tuvo la mala idea de verlo y después tuvo que abrir sus ventanas y todo porque... Bueno, como ustedes saben, la idea de esto es un poquito hablar de cine, intentaremos no spoilear mucho, pero por suerte hay como diferentes miradas, diferentes formas de ver el cine. Vamos a iniciar con Historia del Oculto, que es la película que estrenó hoy en la competencia internacional, que es una película rodada en blanco y negro, absolutamente independiente, que cuenta la historia de un grupo de periodistas en una Argentina de los 80 medio crónica que están tratando de develar un misterio que puede relacionar las altas esferas del poder gubernamental con un aquelarre de brujos y unas cositas extrañas hermosas, un poco de fafafa y mucha imaginación y un final que es una bomba impresionante. Luego tenemos El Sótano de las Almas de Ernesto Aguilar, que está dentro del panorama argentino. Vamos a decir que es una suerte de Christian Bates argentino, un pibe que tiene un mal momento con su padre, comete un error que le cambia la vida para siempre y decide ponerse una máscara y salir a matar gente. Y luego tenemos Líbranos del Mal, de Mario Córdoba, que está dentro de la parte de documentales, que, a ver, es una experiencia... Por suerte es corto, yo lo único que voy a decir, por suerte es corto porque te metes de lleno en un cura argentino real que existe en la realidad que se encarga de hacer exorcismos. Y lo que hace Mario, que lo vamos a hablar sobre eso porque a mí me pareció buenísimo, es te mete como un espectador más. Vos estás como siempre escondidito o sentadito en un lugar escuchando, viendo e intentando armar el rompecabezas de lo que es ser un exorcista real hoy en el mundo idem. Así que, la verdad, 3 películas absolutamente diferentes. Yo tuve la fortuna de ver todas las películas del festival, pero no saben ustedes 3 lo difícil que fue armar más o menos algunas preguntas que los relacionen porque es medio imposible. Así que vamos a iniciar. Como ven, Ernesto Aguilar es una persona que estrenó películas durante todos los festivales de Buenos Aires Rojo Sangre. Un estilo, podemos decir, Ernesto, que es un estilo, sos el Raúl Perrone del cine de género independiente, porque digo, es como, haces películas a lo loco, estás ahí como con la camarita, con lo que haya, con los elementos que tengan y haces cine. ¿Puede ser un poco de eso, Ernesto? Que aparte pueden ver que es Aguilar como quien suscribe, ¿no? Bueno, sí, un poco la cuestión de producir películas tiene mucho que ver también con un grupo, ¿no? Y tuvimos la suerte de ser un grupo que hace años que se sostiene y nos divierte mucho filmar. Y eso hace posible, digamos, que las películas estén. Pero sí, básicamente es eso, digamos. Eh, sí, alguien me menciona a veces la cuestión, ¿no? de por ahí la mecánica nuestra de producir, que da esto, ¿no? De que como resultado que estemos hace tantos años en el Rojo Sangre, pero bueno, es parte de un poco de todo esto, ¿no? De lo que creo que sentimos todos en hacer una película, que es divertirnos y bueno, a veces con mayor presupuesto, a veces con menor presupuesto, pero nada, o lo hacemos por ahí con algo de producción o nos juntamos
a comer fideos haciendo una película mientras, con lo que tenemos, mientras podamos. Hay que tener cuidado con eso, que no se te manche con salsa, ningún equipo ni nada. Cristian Ponce, director de Historia del Oculto, ahí la gente ya se está quejando en YouTube. ¿Cómo no me enteré que hoy arrancaba Historia del Oculto en el festival? Sí, arrancó hoy a las 9 de la noche, pero no se preocupen porque va a estar 72 horas, como todas las películas que están en competencia. Cristian, ¿cómo nació? Yo esta pregunta la conozco, la sé, pero digo, vamos a hacer como que no. ¿Cómo nació el proyecto de Historia del Oculto? Es un proyecto que tenías en tu cabeza hace un tiempito, ¿no? Sí, era uno de varios proyectos que tenía en la cabeza y nada, era el que se ajustaba a las posibilidades que teníamos cuando salió la, la financiación, digamos, que nada, la película se pagó con parte de lo que nos dio Netflix por La Frecuencia Kirlian, que es la serie anterior que habíamos hecho. Eh, Así que bueno, cuando decidimos con Tangram hacer la película, dijimos, bueno, esta plata, ¿cuál de los proyectos se ajusta mejor? Y ahí entraba Historia de Oculto, que bueno, nada, vos fuiste conociendo versiones anteriores, la charlamos incluso antes de que escribiera la primera página, que es básicamente, y se nota, me parece un poco, una mezcla de un montón de cosas, particularmente un montón de cosas que me gustan a mí, como los periodistas paladines y los fantasmas, el ocultismo, ese tipo de cosas. Así que nada, era básicamente sacarme las ganas de hacer una película, porque si no era ahora, vaya a saber cuándo. A mí me gusta. Si no lo conocen a Cristian, él parece que se está queriendo suicidar todo el tiempo, pero es una de las personas con más energía de la vida. Y Mario Córdoba, que Líbranos del Mal, nace como un trabajo de la ENERC. ¿Cómo fue ese proceso, Mario? Sí, bueno, hola a todos. Sí, es un proyecto, es la tesis de la escuela, digamos, es un proyecto documental que se hace a final de los 3 años de cursada y nace un poco buscando el tema, básicamente, buscando el tema es que llegamos al personaje. En una primera instancia, bueno, en la NEC se trabaja mucho en esta cuestión de grupo, de definir qué nos gusta a todos más o menos, para dónde ir, para meterle ahí, definimos, inicialmente estábamos con otro tema, pegamos un volantazo entre medio, que suele pasar, y dijimos ya, exorcismos, y a buscar a gente, digamos, exorcista de verdad, porque también hay mucho chanta dando vuelta de exorcista. Así que ahí empezamos la búsqueda y dimos con el padre Mancuso ahí en La Plata. Y tuvimos ahí un año más o menos entre investigación y grabaciones y todo el tema. Así que así es un poco como nace esto. Y ahí yo ahí cuando leí un poquito lo que pude conseguir de la peli, me había leído un poco eso, que había habido mucho laburo de investigación, porque es raro, porque es tan extraña y espectacular la premisa y la realidad de los personajes que existen en el mundo, que termina siendo como una suerte de ficción. Pero Sí. ¿cómo fue ese proceso en el de contactar a Mancuso, pedirle los permisos, hablar con la gente y que se cope a contar realmente? Porque aparte la gente lo cuenta y vos sentís que hay verdad en lo que están contando. Sí, sí, sí. Es que es así. Para nosotros también fue como un acercamiento a algo que uno se plantea a veces como el tema de exorcismos desde la ficción únicamente, porque eso es un poco lo que inunda nuestra concepción visual de lo que sería un exorcismo. Y cuando uno se empieza a acercar un poco más al exorcismo real, empieza como a descubrir otras capas, digamos, como más interesantes incluso y súper humanas también, digamos, como que lejos de ir hacia una espectacularidad, de ver como cuestiones flotando, cosas así, uno termina viendo al ser humano como oprimido, digamos, como en una suerte de enfermedad como muchas otras, digamos. Y es eso, o sea, creo que el descubrimiento de ese mundo es lo que nos lleva como a tratar de retratarlo de una forma, digamos, ojalá sin meternos como a dibujar cosas dentro de ese documental, digamos, como a ver, que nos diga esa persona qué es lo que está viviendo, que nos diga al padre qué es lo que está haciendo, digamos, y nosotros con eso tratar de construir de cierta forma el documental. Ahí, Cris, tenías una pregunta.
No, Sí. sí, nada, simplemente decir que el momento en el que dan el paso ese a, bueno, a lo concreto, Mm. me parece muy bueno, como, nada, me cagué todo. Mirándolo, estaba con las ventanas abiertas y es un recurso increíble. Sí, 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 funciona ese muy bien. es. Pero contarme del padre Mancuso, ¿cómo fue? ¿Qué le dijiste? ¿Qué aceptó de una? ¿No? Mira, yo en realidad yo soy una persona creyente, entonces como que fui por ese costado siempre con el padre, digamos, con el tema de no exponer una realidad porque me parece interesante, sino porque de verdad hay cierto involucramiento de ver cómo esas personas están sufriendo en el fondo, ¿no? Y cómo él los puede ayudar a sobrellevar estas cuestiones. Y la verdad es que fue difícil, o sea, él abrió las puertas rápidamente, digamos, anteriormente ya le habían hecho algunas entrevistas, entonces era una persona que no tenía problemas en mostrar lo que hacía. eh, y, y después fue mucha investigación porque en el fondo siempre fue, como tenía que ser corto, digamos, cortometraje, había muchas aristas hacia dónde apuntar, digamos. Por un lado estaba el padre, que era todo un personaje, un mundo que si no hubiésemos hecho un corto con él podría haber sido también. Y por otro lado, que pasa muy por encima, de hecho no se alcanza a ver mucho en el documental, hay todo un grupo de ayudantes del padre, que son todos hombres, digamos, de entre 20 y 40 y algo, que después del exorcismo se juntan así como esto a charlar, a comerse una empanadita, una cosa tranquila, que ese también era otro documental, digamos. Irnos por ese camino también fue como en algún momento llamativo, pero decidimos ir hacia el lado del sufriente un poco, de la persona que de verdad estaba ahí como necesitando ayuda muy, por favor, digamos, como, Sí, sí, son como en extremos en los que ya la medicina no ha podido llegar en la psiquiatría, la psicología, como que no han podido llegar a dar soluciones concretas, están ahí como en una última eh, ayuda, digamos, como lo último que los puede salvar de lo que están viviendo. sí, sí, Así ahí que me parece que hay también un buen trabajo de documental, de antropológico, de tampoco victimizar a las personas que están viviendo eso, o incluso muchas veces, viste, este trabajo, justo ayer lo hablábamos al respecto de cómo cuando uno tiene que retratar ciertas cosas se para desde el punto de la otredad, que es un concepto antropológico conocido, donde terminás como caricaturizando también ese mundo que no conoces, y creo que el cortometraje logra de alguna manera retratar sin en ningún momento hacer ningún juicio de valor por sobre lo que están pasando. Incluso uno, en mi caso, que no soy creyente, sentía que tenía que ver con una cosa medio holística incluso, ¿no? Es como una necesidad que va más allá porque todas las instancias de medicina tradicional ya se terminaron. sí, 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 es muy a eso. Hay una sala de espera, digamos, una sala de espera donde la gente, donde el padre atiende, porque el padre atiende de a una persona, primero una charla como personal para ver si efectivamente hay algo ahí, digamos, una entidad. Y la sala de espera, para mí fue ver una sala de espera de una urgencia en un hospital, digamos, ese sentimiento como de estar necesitando efectivamente una ayuda y de estar esperando eso, es muy fuerte. En el documental tratamos de ponerle como una partecita a esa espera que también es interesante porque uno está están en una pieza, digamos, y vos no sabés, porque hay mucha gente que acompaña al endemoniado, y vos no sabés si la persona del lado efectivamente también está teniendo este problema. Entonces se causa una sensación muy opresiva, digamos, dentro de esa sala de espera del padre. A mí me gusta porque yo le veo a Ernesto que está absolutamente anonadado. Ya estás tomando nota, Ernesto, para hacer la próxima película, ¿no? Porque te veo como muy compenetrado, escuchando todo, y como que como que encontraste ahí algo, ¿no? Encontraste un germen de Sí, algo. a full. No, nada, te felicito. No pude ver el documental, pero nada, las dos películas me interesan mucho, la de los chicos, pero
nada, admiro esto, ¿no? De cómo ustedes encararon el trabajo, ¿no? Desde como mucha cuestión de tener que tener como mucho respeto por la gente, es un poco como un proceso que me imagino que parte desde ahí, ¿no? No sé cómo fue el trabajo de campo que hicieron. Sí, em, el padre en realidad él ya no está trabajando en La Plata, tiene 80 y algo, pero creo que lo alcanzamos a agarrar en su último proceso antes de ya de jubilar y de estar fuera de las filas, digamos. Pero el proceso fue siempre como siempre fue al límite un poco y sobre todo después el proceso de ordenar todo el material. Él se junta, digamos, en ese año, digamos que fue 2019, que fue durante que hicimos todo el periodo de grabación, él se juntaba todos los días viernes ahí en La Plata, en el hogar sacerdotal. Y tenía un proceso bastante como mecánico de hacer todo esto. Llegaba muchísima gente, pasaban a la sala de espera, de esa sala de espera pasaban a la charla personal, donde el padre hacía una oración y en base a ciertas reacciones que tenía esa persona, le decía, listo, usted queda para el exorcismo que hacemos después, más tarde, tipo 10 11 de la noche, se hacía un exorcismo, y el exorcismo tampoco era individual, era un exorcismo masivo, digamos, eran 10 15 personas en un lugar. Eh, La energía que debe haber ahí, ¿no? Pues yo ya, Cristian muy, ya no quiere estar ahí, Cristian ya no quiere estar ahí, pero digo, ¿qué energía? A ver, ¿qué me ibas a decir con esto? No, que cuando estuve en África una vez, hablé con un médico argentino que trabaja ahí en Mozambique y nos contó algo muy alucinante, que, bueno, el tema, ¿no? De que en esos lugares se cruza la medicina occidental con la medicina que ellos practican, que es la que traen de las tribus y demás. Y había casos como los que contás, de tipos que en el hospital, te estoy hablando del hospital central de la capital de Mozambique, de Maputo, me lo contaba este tipo, Tito Cano, que tenían un horario que era como el horario diurno, donde funcionaba la medicina occidental, y había tipos que venían con esta cuestión, ¿no? De que venían a las familias y eran como, por ahí tipos que venían con esto, ya decía, con el demonio adentro, o explicaciones así. Y el mismo hospital tenían estos, como sería, como médicos de las tribus, Chamanes, que ¿no? Chamanes, como como los chamanes, chamanes. exactamente, como chamanes, pero los traían al hospital. O sea, como el horario diurno de la medicina occidental y el horario nocturno, donde venían los chamanes y trataban a estos tipos. Y eran casos donde en muchas situaciones los sacaban de estados de trance bueno, mucho también tema con las cosas que pasan con la producción rural, que vienen con traumas de, por ejemplo, la guerra civil que fue muy fuerte ahí, pero nada, que ahí la medicina occidental pudo avanzar hasta un punto, Claro. pero otro punto la gente pedía, digamos, el tema este, ¿no? De la cuestión chamánica para tratar a su gente. Encanta porque me das un punto genial, un pase hermoso a Cristian Ponce, porque Historia del Oculto tiene una situación en donde a ver, los periodistas cuando llegan hasta un punto de la investigación requieren meterse con efectos psicotrópicos para abrir un poco el espectro y ver qué hay más allá de ese velo. Ese concepto, Cris, ¿de dónde salió? ¿Dónde fue? ¿En qué momento de toda la estructura que armaste de escritura fue como, esto me ayuda a hacer avanzar la historia hacia donde estoy queriendo ir? No, desde el principio la idea era, bueno, el cambio de formatos, el cambio de texturas, de color, a blanco y negro y todo eso. Y justamente, bueno, el viaje psicotrópico permitía eso, cambiar radicalmente lo que estábamos viendo. Hay una película que en realidad era más así en mi recuerdo, después cuando la volví a ver en la preproducción no era tanto así, A Field in England,
de Ben Wendley, nunca me acuerdo el apellido, pero es el que dirigió ahora la película esta de Rebeca, que está en Netflix, que tiene todos peliculones, incluso Rebeca. Pero nada, él tiene también esta película en blanco y negro, de la época de la Inquisición, qué sé yo, y de pronto flasha y se pone muy loca y la idea era hacer algo en esa línea. Y bueno, el tema de las drogas nos permitía, por un lado, era como un recurso narrativo para que pudiera avanzar la trama, porque a esa altura los protagonistas están medio como estancados. Pero tiene a su vez que ver con las raíces estéticas y narrativas que tiene la película, que es la contracultura, el ocultismo de los 60. Salía mucho eso de drogarse para ver cosas. Así que cerraba y aprovechamos y metíamos otro guiño más, quizás uno de los más oscuros en la película, porque la lombriguera, que es esa raíz que consumen ellos, es lo que los yankees le llaman la raíz de Tanis, que es lo que Rosemary tiene en un colgante en el bebé de Rosemary. Básicamente el guión es una referencia atrás de la otra de cosas. Totalmente. Y una de las cosas que tenían en común las tres películas es que son absolutamente independientes, están autogestionadas. En el caso del Sótano de las Almas, Ernesto, ¿qué cantidad de gente forma ese equipo con el que comen fideos y después van a grabar pelis? Bueno, va variando. En el Sótano de las Almas éramos pocos, éramos 8 personas haciéndola. La película le hicimos mucho pensando en ese cine más 80. Me acuerdo puntualmente de haber visto algunas películas de referencia. Y bueno, nada, el personaje central es lo que a mí más me llamaba del guión que lo teníamos ahí como una primera parte de otro guión que me pareció muy interesante, ¿no? El tipo que queda ahí encerrado en un sótano, que digamos, hay cierta referencia con eso, ¿no? A esto de la pandemia, ¿no? Que quedamos todos encerrados ahí. Pero, digamos, a este tipo le pasa eso, ¿no? Como que encuentra en esa casa, en ese lugar, digamos, esos VHS que él miraba y hay como toda una cosa, ¿no? De cueva de Platón ahí y el tipo sale y cuando sale es por un impulso de curiosidad, ¿no? O sea, a mí me interesaba eso porque es como que hay como ciertos links en la vida de los personajes que te hacen pensar en qué hubiese pasado con tal persona, o en este caso con tal personaje, si nos hubiese topado con esta determinada situación fortuita. Y yo creo que este tipo que es un tipo traumado y termina transformándose un poco en este asesino, podría haber sido también un artista por ahí. Porque es un tipo curioso, es un tipo que tiene como un impulso, digamos, hacia la afuera y me interesó mucho el personaje desde ahí. Por suerte tuvimos un muy buen actor, Kevin Biner, que lo sacó muy bien al personaje, aparte de que tuvimos muy poco rodaje, la película se filmó en muy poco tiempo. ¿Pero cuánto es muy poco tiempo? Creo que algo así como 2 días, y un día más. Pero 2 días a lo margencine, como somos nosotros, que filmamos nada, lo japonés. Y después lo otro, bueno, que fue como la cuestión así como atmosférica, que bueno, ahí que también, digamos, destaca mucho el trabajo del músico, de Ezequiel Porras, que fueron muchísimas maquetas para poder encontrar el tono de lo que estábamos buscando, y en eso somos muy, muy puntillosos, porque si bien la película tiende a eso, ¿no? A ser como una especie de construir cierta metáfora con los elementos algunos elementos del gore o elementos mucho de películas de los 80, nos interesaba mucho crear una forma coherente a eso. Y
desde ahí es que lo trabajamos. La película se hizo también muy autogestionada. Y bueno, fuimos un poco más a eso, hacia juntar elementos de películas que nos gustan como para ver una atmósfera que refleje lo que queríamos contar en esta primera parte de la historia. Está muy bien, aunque yo ya me imagino a la gente que está viendo esto. Primero hay muchos saludos a Mario, veo que Mario tiene su club de fans conectado, pero digo, en 2 días se nota que hay que ser efectivo para eso. Cris, una de las cosas que yo siempre me pregunto es cuando uno, digo, yo tuve la fortuna de poder arruinar un guión tuyo dirigiéndolo, pero digo, es muy difícil cuando quien hace el guión tiene que dirigirlo, pero además editarlo, que después Mario anda preparándote, porque la pregunta también va a ir para vos, pero ¿cómo trabajaste que esas 3 personas, que son una sola, puedan ser tan efectivas y empáticas con el trabajo del resto para realzarlo y a la vez saber que por ahí algo que vos habías hecho vos mismo en el guión capaz no funcionaba tanto cuando lo terminaste de realizar y luego por ahí tenías que cortar algo demasiado fuerte en la edición porque no terminaba de ayudar en el ritmo? ¿Cómo jugaste ese juego con las 3 posiciones al mismo tiempo? No, cada una de esas 3 personas es enemiga de las otras 2. El momento, este fue un proyecto que fue muy colaborativo primero con los chicos de Tangram y después con todo el equipo, porque ya el guión se elaboró mucho. Creo que bueno, la primera versión fue la única solitaria, digamos. Después nada, lo viste vos, lo vio Diego Labat, Hernán Bengoa, todos los chicos de Tangram, hubo muchísimo feedback por ese lado. Y una vez que arrancó el rodaje, obviamente, pasa lo que pasa en absolutamente cualquier rodaje, que las cosas son distintas. Porque nada, de pronto la casa que vos habías imaginado no existe y la cámara no puede hacer esas cosas que vos querías porque vos te estás imaginando una película grabada en un set en Hollywood. Pero bueno, son cosas que hay que ir descubriendo la mejor manera de hacerlas. Y incluso, bueno, después en montaje, que en realidad, bueno, ahí por suerte se sumó Hernán Biasotti, que yo lo que armé en primera instancia fue, bueno, mis tomas favoritas, digamos, de cada plano y la misma estructura de lo que era el guión. Y a partir de ahí, una vez que tuvimos eso, empezamos a trabajar juntos y él con una mirada más fresca, muy en sintonía con lo que yo quería de todas maneras, pero con nada, la cabeza más puesta en el cine. Yo, el primer corte que teníamos era muy serie web, que es lo que hacemos. No sé si duraría media hora. Y después, bueno, Hernán lo que empezó a hacer fue como empezar a pensar en un ritmo más cinematográfico e incluso bueno, tenía que ver con los referentes que venían ya desde el guión. Porque volvimos a ver películas y bueno, esto se resuelve de tal manera. Se sumaron cosas, porque también hay un par de, vos que también viste un par de cortes anteriores, hay algunas cosas que no se grabaron, pero que sí se sumaron con voces en off o lo que sea, después de lo que fue el preestreno en Blood Window. Así que bueno, fueron sí, 3 momentos súper distintos. Seguramente, bueno, el del medio, el de la dirección, fue el que más creció con la colaboración, porque éramos nada, bastante gente en rodaje, qué sé yo, iban saliendo cosas por parte de los actores, de foto, de arte, y nada, me parece que lo importante es eso, ya sea pensando en 3 facetas de la misma persona o en un equipo de rodaje, que el cine es colaborativo, que el verso ese del autor lo inventaron los de Cahiers du Cinema para vender revistas, y que cuanto antes nos demos cuenta de que nada, que es un verso eso, mejor, porque salen mejores las películas. Está muy bien ahí. Bueno, vamos a unos pequeños mensajes. Vanessa Buquier dice Cristian Pasión, obviamente está enamorada. Los Santi Gourmet, vamos Mario. Diego González, eso Mario. Gisela Romagnolo, bien Mario. Carlos Fernández y Figueroa, saludos a Mario. Mario es trending topic hoy, chicos. Eduardo Malvea, Mario, saludos de Buenos Aires. Luciano Militelo, grande Mario.
Héctor Alejandro, ya que hay que saludar a los diles, mi saludo para Cristian Ponce, qué grande. Y acá Madolín Sepulveda Sánchez, saludos para Mario desde Temuco, Chile. Hashtag Mario Córdoba Trending Topic Internacional. Y Mario, ya que contabas y lo deslizaste, que había bastante material y que hubo que elegir, porque aparte era un cortometraje. ¿Cómo fue el proceso de decir, che, tengo que sacar todo esto y elegir qué camino tomar en base a todas las aristas que había? Sí, mira, en realidad fue como, como fue un proceso largo y fue como bien tutelado, digamos. Fue, como te decía, fue un parte del proyecto de tesis. Entonces, había mucho profesor, digamos, como tratando de ayudarnos, porque teníamos justamente esta problemática de decidir más o menos hasta dónde decir. Obviamente, después la decisión la tomamos en conjunto con el grupo, cerrando más o menos lo que pensábamos que era más importante de la historia. Como te contaba, había un día, o sea, y ese día se repetía toda la semana. Entonces, tomamos como unidad básica lo que pasaba en ese día, en esa tarde, digamos, como macroestructura donde ir acomodando lo que nosotros queríamos mostrar. Eh, una suerte de como de ciudad amurallada, ¿no? Como este concepto técnico de decir, ahora entramos a un mundo que no mucho se conoce y ahí dentro puede pasar de todo, digamos. Entonces teníamos muy claro, digamos, dónde comenzaba la narración y dónde terminaba, que empezaba con la llegada de las personas a este lugar y terminaba con el exorcismo y la salida de la gente en el estado en el que salieran, digamos. Eh, y en base a eso quisimos, y después lo otro importante fue el testimonio, digamos, porque como entrevistamos a muchas personas que iban al lugar, fue un poco la selección también de qué era, digamos, lo más importante y qué personajes nos servían como para graficar ese todo, porque de verdad que había gente, llegaba gente de toda Argentina, digamos, básicamente, hacia ese punto. Entonces, como fue también una cuestión ahí bien minuciosa de revisar todas las entrevistas que por ahí pensábamos que tenían mucho potencial cuando la estábamos grabando, después en la sala de edición pasa que no pegan y listo, y no hay con qué darle, hay que sacarla, resignarse y ir con lo que la historia y digamos la narración te va pidiendo. Así que fue un proceso largo, fue un proceso tranquilo dentro de todo, porque como te decía, dentro de esto no estábamos teníamos apuro de entrega, sí, obviamente, pero no había una cuestión como financiera, por ejemplo, de que teníamos que cerrar con ciertos números, entonces fue como un proceso bien didáctico y del que aprendimos mucho en el proceso, digamos. Sí, que ahí me parece que radica como la gran diferencia, porque para Cristian, este es como director tu primer largometraje. Ujú. Como director. Para Mario también me imagino que de cortometraje tipo tesis Sí. también es. Ernesto ya tiene 80.000 películas, ya tiene la capacidad de más o menos manejar, pero también es muy difícil. Es un proceso como, me gusta porque Cristian es muy políticamente correcto, es cierto, es colaborativo, pero también hay un trabajo de un viaje de uno como el comunicador, el que quiere contar, y como vos bien decías, Cristian, uno tiene una idea en su cabeza, la famosa visión, pero uno después se tiene que acostumbrar un poco a que las cosas nunca van a terminar siendo exactamente parecidas a cómo va a ser esa visión. Entonces, me gustaría, primero vos, Cris, después Mario, y va a haber una pregunta que se va a escapar un poco, pero de este mismo lugar. ¿Cómo fue esa negociación de tu visión con vos mismo como director? Y cómo fue ese juego de un montón de gente en rodaje cuando en la frecuencia Kirlan estaban vos y Hernán Mengoa discutiendo con unos dibujos, ¿no? No, sí, es que no hay opción, porque son o hechos fortuitos, como que de pronto, no vamos a decir cuál, ni vamos a decir quién, pero uno de los personajes en la película tuvo 3 actores distintos, y los actores que no aparecen en la película cancelaban tipo el día antes, porque nada, es una película que la decimos como durante la noche y la gente bien trabaja durante el día.
Entonces, nada, tenían que trabajar para llevar el dinero a sus casas y la comida. Entonces, desde eso bueno, ajustarse, ya te digo, al tiempo, a poder adelantar jornadas, atrasar jornadas. Hay un punto en el que considero, quizás por fuera se ve otra cosa, pero yo en rodaje creo que soy cero diva o divo, y la idea es, nada, están todos ahí para hacer la película que escribí yo y que la estoy dirigiendo, pero como intentar que todos en ese momento también logren lo que quieren. Entonces, en muchas cuestiones yo intentar resignar, no mi mirada, porque es una cosa más macro, pero sí particularidades para que arte, sonido o foto puedan también hacer lo suyo, porque nada, la película es para que se vea lo que hacen todos. Es el pago que podemos llegar a dar hasta que la vendamos a Disney Plus, pero bueno, de eso falta un par de semanas. No, para mí es más Amazon Prime. Ernesto, tenías una pregunta. No, un comentario. El otro día vi, bueno, no sé si decirlo tan específicamente, pero había una charla sobre lo que era la producción del cine independiente. Y nada, es maravilloso lo que cuenta Cristian, porque me siento muy representado con eso que decís, de eso de que la gente en el cine independiente viene a crecer también, ¿no? Es una cosa que es lo que vos le estás, porque vos también vos decías esto de que resignás a veces, como pensás mucho en el equipo, y creo que eso es lo que hace digamos, al cine independiente, digamos, como cuestión, ¿no? De generativa y de poder articular mucha pasión que hay ahí. No, porque esto es referencia a un productor, que no vale la pena ni mencionarlo, que estaba en esta charla diciendo, no, pero yo siempre filmo con plata, y si no es con plata, no se puede filmar, y me parece, estoy totalmente en contra de esos mecanismos de la gente que se junta y no se le paga nada, una cosa así. Entonces, yo pensaba, digo, bueno, genial que, digamos, yo he filmado en todas las ligas, por suerte. Conocí eso de poder pagar a mi equipo y después Pero hay una cosa que tiene el cine independiente que es eso, ¿no? Que vos ves que la gente que está ahí es porque quiere. Y la gente que está ahí es porque banca una idea. Y si no fuese por eso, la cinematografía de este país no hubiese existido. Entonces, cuando escucho a tipos así que vienen y dicen, no, porque las cosas se hacen con plata nada más. Ok, man. Andás llevando tu proyecto a Pólica, o no sé, o a algún estudio de Hollywood, y ahí después vas a ver qué es lo que tenés que hacer para que te den la guita, ¿no? Porque eso no te lo cuenta nadie. No, y, No, Sí, hay una cosa, perdón, por un lado, obviamente es un trabajo, es una profesión y un claro, montón de gente que laburó en Historia de Oculto vive de eso y tuvo que resignar claro, quizás, bueno, semanas de trabajo para poder participar en la película. Pero también es porque el proyecto les interesó y es una manera válida, obviamente, trabajar las películas igual, de manera independiente. Yo también en la facultad he tenido profesores de producción que decían que nada, que era una irresponsabilidad, que era estafar a la gente, pero bueno, nadie, ninguno de los que participaron en la película, nada, fueron amenazados de mucho menos, y ahora la película la estamos compartiendo entre todos, lo bien que le está yendo, y tenemos ahí nuestros grupos de WhatsApp, y nos cagamos de risa, y celebramos porque es un laburo de todos. Entonces, genial. nada, el loco ese quiere pagarle a todo el mundo para después que sea su película, y cuando la venda a Disney Plus, ya le pagó todo el mundo, y claro, ¿viste? Es Yo digo otra manera de verlo, me parece. es todo válido, pero indudablemente hay muchas películas que no se pudiesen haber hecho jamás si no fuese en un formato como este. El Rojo Sangre es una buena mezcla, es una buena muestra de eso, y a mí eso me conmueve, así, me sigue conmoviendo el tema del grupo de gente, de pibes que van y que están haciendo la verdadera, no solamente pasa en Argentina, pasa en América Latina, que es como un ejemplo de eso. Cuando escuchaba lo que pasaba en Ecuador, o mismo en Chile,
o mismo lo que pasó en Perú también, o Colombia, ni hablar, todos esos grupos de pibes que llevaron esas cinematografías adelante. No fue el cine que llama un productor de la tele y dice, a ver, meteme a 3 actores conocidos, meté 3 chistes boludos y hagamos una película. Después viene y te quieren explicar a vos cómo hacer cine. Sí, sí, es un juego en el que hay que saber, porque digo, justo tenemos el sábado 12, me gusta porque meto chivo también, una de las actividades especiales del festival es un conversatorio sobre distribución de cine independiente, porque también, además de la problemática de conseguir el presupuesto para hacer la película, luego hacerla fuera de un sistema, por lo tanto nadie está asegurado, los equipos no están asegurados, todo es peligroso. Luego viene la distribución, que es otra ciencia absolutamente diferente, y enfrentarse todo eso sin una red de contención, que en este caso sería un presupuesto del Inca o alguien que te pueda cubrir, también depende mucho de la atracción motora que uno tiene. Y Ernesto, vos sabés que muchas veces la vida a veces te quita energía y hay años que te estás como hago 80 cosas y hay años que decís, no tengo ganas de hacer una mierda, porque te deprimís un toque, te puede pasar. Entonces es como un juego en el que hay que entender, hay que tratar de jugar en las dos canchas, ¿viste? Como, hay veces como que, che, yo hace 20 años que hago cosas y nunca cobré un mango. ¿Hasta cuándo mi energía me va a permitir sacar esa pulsión, ¿no? Pero bueno, hay gente que está saludando, Mary Lucevich, parte de este festival, y yo también quiero saludarte, saludo entonces Mary, Carla Jiménez, hola, abrazo a Cristian, Kevin Weiner, que lo nombramos, gracias Ernesto por darme esa oportunidad de crecer como actor, Mauro Leguizamón, que dice que eran peli metiste Cristian, no conozco a nadie al que no le haya gustado, Marcela Supicic, aguante Ernesto y aguante Margen Cine. Ahí Mauro Leguizamón pasa un chivo, lo vamos a pasar. Obviamente, hablando de cine independiente y de facultades, les quiero invitar a ver mañana el ciclo de cine Chomflex. Me parece un nombre exquisito. Un ciclo hecho por estudiantes del Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda, IDAC. Me parece hermoso. Mario, pregunta. Digo, Líbranos del Mal no deja de ser un trabajo escuela, no deja de ser una instancia evaluatoria para que puedas terminar parte de esa facultad. ¿Cómo fue que eso también se convierta en la potestad de que estás contando la historia que querés contar y en esta instancia de, che, le estoy haciendo el seguimiento con los con los profesores, donde vos jugás ese juego de, che, esto es lo que yo en realidad quiero hacer? ¿Cómo negociamos eso? Sí, yo, bueno, a ver, creo que como en el arte en el que nos movemos es como todo bastante, no hay como reglas, digamos. Hay algunas, obviamente, pero y sobre todo dentro de la escuela siempre hay como, es más que nada un espacio de contención y es difícil porque uno recibe opiniones a veces que incluso están encontradas, digamos, ¿no? Entonces, es como tener, y obviamente cuando uno está fuera de una escuela también, cuando le muestra el producto a otras personas, también va teniendo como ese feedback y yo creo que también es una instancia como de aprender y de aprendizaje eso, de saber cuánto de lo de todo eso, de todo ese feedback que uno está recibiendo, es efectivamente positivo para la película. Yo creo que ahí está como esa cuestión, y que también la aprendí, ¿no? Como de despegarse un poco de lo que yo quiero hacer, de lo que yo quiero mostrar, y hablar de la película, de lo que necesita este ser, digamos, que empieza como a tomar vida de a poco, y que empieza a necesitar cosas, digamos, como necesita un poquito de acá y uno a veces no lo ve todo, digamos. Entonces, es como ir testeando, digamos, y ahí es donde el proceso este de montar es donde uno, en ficción y en todas, ¿no? Tiene a veces 4 o 5 las versiones que se necesiten, digamos, como para poder tener un producto cerrado. Y pasa muchas veces que incluso ese producto cerrado, que a mí me pasó, al menos con Líbranos del Mal, dice, uno siempre piensa, pues capaz que hay algo que de la primera versión, que ya no está en esta última versión, que yo creo que quizás puede, pero ya,
digamos, hay instancias que te fuiste pasando, digamos, y que ya, digamos, no puedes, siempre esa negociación, ¿no? Como está bien y hay que entregarlo, como que en algún momento hay que desligarse y decir, listo, ahí está, ya no lo toco más, porque siempre está el que dice, no, después le podemos hacer otra edición. El virus George Lucas, que no puede soltar sus películas. Claro. Hay que dejarlo que ya pasó a carita verde y hay varias horas que va a estar aprendiendo cosas fuera del nido, básicamente. Chris, querías preguntar algo. Sí, justamente si ya que están estas otras versiones, digamos, o sea, en tu cabeza o otras posibilidades, y todo este material que quedó, si va a haber como alguna especie de secuela o algo. Pues yo la quiero ver, o sea, estoy re manija con el documental ese. Bueno, hay cuestiones que quedé con ganas de grabar, pero y con el mismo material se podría incluso hacer algo mejor, no mejor digo, algo más largo, algo con más testimonios, pero mira, si bien fue una opción al principio, cuando uno recién está con el material ahí como bien calentito, recién entregado, como que uno está todavía con ya ha pasado un tiempo, quizá en algún momento se vuelven a los crudos y hacer algo, pero no está como ahora en proceso otra versión. Es la versión que está ahí. A quienes están viendo esto en YouTube, si pueden pausar y van a ver el momento exacto donde se le rompe el corazón a Cristian. Lo pueden ver paso a paso. Ernesto, una de las cosas, digo, y teniendo en cuenta esto justo que le preguntaba a Mario y a Cristian como sus primeras obras como directores, ¿cómo después de tantos años y de haber contado tantas historias, de dónde te nace la pulsión de seguir contando nuevas historias? ¿Ya contaste todo lo que querías contar? ¿Cómo es ese juego con vos mismo para seguir haciendo películas? Es que justamente ayer pensaba un poco, no exactamente eso, pero bueno, nosotros ahora estamos en un proceso muy distinto en Margencine. Bueno, ahora ya somos dicen que, bueno, cuando tenés figura jurídica, sos una productora hecha y derecha, cual es una boludez, pero bueno, para nosotros fue como también como un cambio de etapa. Ahora bueno, de tener ya, digamos, como una estructura, de tener contadores, abogados, tener gente que labura para vos, digamos, es como que todo se empieza como también a crecer y más allá de eso, a mí personalmente lo que me pasa es que siento como si no hubiese pasado nada de eso en un punto, porque creo que es una evolución personal lo que sucede cuando uno refleja una historia en la pantalla. Me parece que tiene un poco que ver con eso, con que lo que yo tengo ganas de contar ahora no tiene que ver con lo que tenía ganas de contar hace 5 años, cosas, huevadas, pero que no son huevadas. Nada, soy padre de hace unos pocos años, digamos, y eso también como que me cambió, digamos, como se ve como muchas cuestiones y ya venía como un proceso de cambio y ahora es como que siento, de verdad lo digo, siento como que yo en algún punto como todavía no estuve ahí, no estuve en la pantalla. Hubo una parte mía que sí, pero y toda una gran parte que no. Y recién ahora en los nuevos proyectos que estoy escribiendo y digamos, y diseñando, creo que pasé un poco de esa lógica de, bueno, o me interesa lo que dice el público o no me interesa lo que dice el público. Ahora creo que estoy en una cierta cuestión de equilibrio, de que tomo conciencia de que nuestro laburo, nuestro métier tiene que ver con eso, con tratar de comunicar, de llegar a un público en un momento tan complicado como este, ¿no? O sea, y me parece que esas cosas no son menores, digamos, tomar conciencia de que realmente, o sea, vos estás llegando a la bocha de un montón de gente y no tiene que ver con cierta cuestión de responsabilidad o no responsabilidad, creo que tiene que ver con cierta cuestión de crecimiento. Yo siento que de verdad, o sea, las historias próximas, digamos, para mí son
son como la primera película, digamos, porque en algún punto también me pasó en mi historia personal de ganas de no filmar más, etcétera, dedicarme a otra cosa, pero me di cuenta de que en realidad hice así, digo, upa, ya pasé los 40 hace rato y estoy toda mi vida filmando películas. ¿Y qué hago con esto, no? Entonces, un poco lo que me pasó fue eso, ¿no? Como de, bueno, ok, lo que puedo hacer es tomarlo más como una cuestión más responsable de mí, en el sentido de poder volcarlo, digamos, de que lo mejor que yo pueda dar esté reflejado. Y por eso las películas nuevas y los nuevos proyectos, digamos, seguramente van a ser muy diferentes a los anteriores en muchos aspectos, porque pasó simplemente eso, que cambié y crecí. Claro, claro. Y en el caso, Mario, por lo que entiendo, la película ya estaba terminada para cuando inició esta pandemia, ¿o la estuviste editando durante la pandemia? No, se terminó en 2020 y ahí ya inició todo el recorrido de festivales. O sea, fue material grabado en 2019, editado parte de 2019 y 2020 y ya lanzado ahí en 2020. Así que alcanzó a tener, de hecho, estuvo ahí estuvimos presenciales en algunas, ahí en algunas proyecciones en Argentina. Así que alcanzamos. Sí, de hecho, este es como acá ya termina el año, digamos, de festivales y todo eso, así que ha sido como una muy rica experiencia, digamos. Claro. Y Chris, no, digo, Historia del Oculto se editó en el medio de la pandemia, digo, se fue mejorando, se fue haciendo, se fueron cayendo las posibilidades de los festivales que iban a ser presenciales y que tenían muchas ganas de llevar la película. ¿Cómo fue estar con esos miedos de la pandemia, esa ansiedad y todo, y estar cerrando tu primera película? ¿Cómo jugaste ese partido? No, sí, por un lado la postproducción fue, como decís vos, el corte ya estaba listo a principio de año y estábamos por entrar a color y postproducción de sonido y arrancó la cuarentena. Y nada, bueno, al principio a respetar la rajatabla y después, bueno, nada, empezar al menos desde el home office, con Zoom, con Discord, con lo que sea, a coordinar con los equipos. Después, bueno, cuando se pudo empezar a juntarse de a 2 personas, a 3 personas, nos juntábamos a hacer algunos doblajes. Y la película no está terminada, o sea, sonido todavía sigue cambiando un poco. De hecho, la versión que se vio en España, el sonido es distinto, pero incluso narrativamente es distinto al que se vio acá en Argentina. Pero bueno, nada, son las reglas del juego, de vuelta. Y después, bueno, el tema de los festivales, por un lado, obviamente fue un bajón porque lo sabés muy bien, mi obsesión que tenía con el Festival de Sitges y todo eso, y que de pronto poder ir y bueno, de pronto no se podía ir. Pero a la larga, yo siento que a la película, tanto bueno, lo que está pasando ahora con el Barça y lo que pasó con todos los festivales, porque salvo el primero que estuvimos, todos fueron al menos en modalidad híbrida, y si no, los demás, todo completamente virtual. Pero me parece que llegamos a un público muchísimo más grande del que podríamos haber llegado en salas. Porque por un lado, las salas físicas son chicas y si llenás, que yo, 3 salas en Mar del Plata, metiste 700 personas capaz, 800 personas. Y nosotros agotamos, metimos 3.000, más los pases de prensa y lo que sea. Y hay una cuestión, bueno, económica también, porque los festivales, nada, los de la costa nacieron para la gente que podía ir a la costa, para que vaya fuera de temporada a ver películas y no se cayó la industria de la costa. Entonces, necesariamente necesitas plata para viajar, para alquilarte algo, para las entradas, y son elitistas. Si bien todos tenemos la aventura de haber ido medio de hippie en un auto prestado y dormir 40 en una habitación para ir a Mar del Plata, es elitista. Y acá, bueno, obviamente también necesitas internet, pero nada, si tenés internet, podés ver las películas, se ven súper bien, y en ese sentido me parece que nos acercamos a un público
enorme y es un poco la realidad a la que nos vamos a tener que acostumbrar. O sea, los cines yo no sé cuándo van a volver, si van a volver y con qué cosas. Me parece que hay que hacerse la idea de que estamos laburando para las computadoras, los Smart TV, los que tengan, y el teléfono con suerte. No, sí, ha cambiado, digo, evidentemente hoy, ya con lo que salió ayer de HBO Max, que va a estrenar todas las películas de Warner al mismo tiempo que en las salas, evidentemente ha cambiado el modo de consumir, pero acá en el Festival Buenos Aires Rojo Sangre intentamos que no se detenga, que ustedes tengan la posibilidad de ver las películas, como les decía, de Ernesto Aguilar, El sótano de las almas, que pueden ver a partir de hoy en el panorama argentino, en play.flixo.com. También pueden ver en cont.ar, en Contar, de Mario Córdoba, Líbranos del Mal, en la sección de documentales, y en competencia internacional también en play.flixo.com, Historia del Oculto de Cristian Ponce. Recuerden que las pelis que están en Flixo duran 72 horas, así que a partir de las 9 de la noche tienen 3 días completos para verlas. El documental de Mario lo pueden ver tranquilamente los días que dure el festival, que como saben es del 3 de diciembre al 13 de diciembre. Vamos a seguir con todas las actividades como estamos haciendo ahora. Durante los fines de semana y viernes hay más actividades, así que vengan, quédense, disfruten y recuerden que este festival es gratis. Así que, si quieren que esto siga funcionando y que siga existiendo y sé que estamos, más del 40% del país bajo la línea de pobreza, pero si pueden poner 100 pesitos, festivalrojosangre.empretienda.com.ar, festivalrojosangre.empretienda.com.ar, que es nuestro espacio para vender merchandising, y pueden colaborar con el festival para que siga existiendo. Quedan 3 minutos, así que muy cortito les pido, por favor. Ernesto, ¿qué sigue después del sótano de las almas? Estamos preparando una película bien de género terror. Estamos empezando con pruebas de cámara en breve, pero bueno, esperamos poder filmar de acá a marzo en algún momento, cuando la pandemia lo permita también. Está muy bien. Mario, ahora ¿con qué sigue ya saliendo del mundo del estudiante? No saliendo del mundo del estudiante, porque estoy en la UNTREF haciendo un magíster de periodismo documental, así que ese es el siguiente proyecto también, que de hecho hay muchos chicos ahí que estuvieron saludando del magíster. Un saludo a todos. Así que el siguiente proyecto viene por ahí, relacionado a la iglesia también, pero esta vez con el tema de la comunidad LGBTIQ. Por ahí va a ir, y el encuentro con la divinidad a pesar de la iglesia, digamos. Eso por ahí. Ya me interesó, y a Cristian le vi la cara y a Ernesto también, como diciendo, ¡epa, qué jugado! Y Cris, ¿con qué sigue el mundo? Me voy de vacaciones ahora para fin de año a Patagonia, no mucho más. No, qué sé yo, guiones, pero no, nada. Vivir intentando, como dicen las bandanas. Está muy bien, pero vayan a ver entonces El sótano de las almas de Ernesto Aguilar, repito, Líbranos del Mal de Mario Córdoba, Historia del Oculto Cristian Ponce. Lo último, Norberto Morrone dice, peliculón, Historia del Oculto, una locura, y Ernesto Aguilar no envejece. Perdón, me fui de tema, pero no, es cierto, no envejece. Raúl Hogar, excelente entrevista, Elian, gracias Raúl. Gloria Werner Rodríguez, excelente Bars, gracias por una propuesta completamente en línea, gracias a ustedes por estar y gracias a estos 3 grandes directores por participar de esta actividad que estamos terminando en punto, porque se viene ahora el fogón de El Vars. Muchas gracias Ernesto, muchas gracias Mario, muchas gracias Cristian por participar, y nos seguimos viendo en El Vars. Vayan a ver las películas, disfruten del festival y nos vemos mañana. Chau.